Hola, bienvenidos a Distrategia. Hoy día vamos a hablar de IoT y Edge Computing, Internet de las Cosas y Edge Computing, que son dos tecnologías que debemos conocer si es que queremos acelerar nuestro crecimiento. Para eso hemos invitado hoy a Luis Ladera, el jefe de producto de Lumen, y nos va a explicar de qué se tratan estas tecnologías. Así que, sin más que decir, empecemos el programa. Hola Lucho, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, ¿Cómo Luis? estás, Lucho? Todo bien. Oye, antes que todo, primero quería agradecerte porque tú has sido el conductor y el partícipe, el artífice de poder haber sacado este documental con el que hemos empezado Distrategia. Y bueno, le has dado el hilo conductor completamente a todo este documental. He tenido muy buenos comentarios sobre tu conducción. Así que nada, muchísimas gracias primero, Lucho, por ayudarnos en este documental y darle esa salsa, ese sabor especial con toda la experiencia que tienes tú en tecnología, ¿no? No, al contrario, muchísimas gracias a ti, a todo el equipo. La verdad fue un trabajo arduo y nos agarró la pandemia en medio de la grabación. Sí. Así que fue todo un reto, pero la verdad muy agradecido con ustedes y un tema súper importante y me parece que ha sido una experiencia maravillosa, ¿no? Y también, ¿no? Muy buenos comentarios, muy buenas reseñas de todos lados, ¿no? Genial, Lucho. Lucho, cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu expertise? ¿Cómo así estás involucrado en tecnología? ¿Y qué es lo que haces dentro de esta empresa llamada Lumen Technologies? También explicándonos un poquito qué es Lumen Technologies. Bueno, un poco en lo personal, a ver, yo soy ingeniero electrónico de profesión y tengo también un posgrado, ¿no? En lo que es administración de empresas, he estado en el INCA, he estado en la Universidad Simón Bolívar, etcétera. Y bueno, he tenido alguna experiencia en varios países, trabajando en distintos países, haciendo distintas labores con la compañía con que actualmente me estoy, que es Lumen Technologies. Y básicamente me he dedicado los últimos 20 años a estar en el mundo sobre todo del Internet, de la tecnología, de los avances, el cloud, el data center, etcétera, etcétera, ¿no? Así que he visto el paso de muchas tendencias y muchas tecnologías a lo largo de estos años. Y bueno, ¿no? Contentísimo de estar acá en el programa y poder hablar de estos temas tan importantes como son el Internet de las Cosas y el Edge Computing, que son grandes tendencias y que son algunas de las tecnologías que yo creo que van a de alguna forma darle un cambio radical a lo que hoy conocemos como los negocios digitales en los próximos 3, 5 años, ¿no? Ya le está dando un poquito el sabor de lo que vamos a ver en pocos minutos, Edge Computing y IoT. Pero antes de entrar al tema de IoT y de Edge Computing, para que la gente conozca de qué se tratan estas dos tecnologías, Lucho, me gustaría empezar entendiendo un poquito qué es Lumen, porque cuando hemos conversado hay algo bien interesante en Lumen y es cómo Lumen, siendo una empresa principalmente de tecnología, que a la vez es proveedora de grandes empresas a nivel mundial en realidad, y ahorita nos vas a explicar cómo ha transformado Lumen su propio modelo de negocio, porque creo que es un caso, digamos, que podríamos resaltar para que las empresas entiendan cómo inclusive una empresa de tecnología avanzada con clientes a nivel internacional que provee, digamos, soluciones, se ha terminado transformando también para poder implementar otro modelo de negocio. Cuéntanos un poquito de eso, Lucho. Sí, Lumen hasta hace unos pocos meses atrás, noviembre, octubre, nosotros éramos CenturyLink, una empresa con más de 100 años de historia en lo que es telecomunicaciones, ¿no? Y dado todo el contexto y lo que nosotros veníamos trabajando ya como empresa, la compañía decidió cambiar el propósito estratégico y toda la estrategia y hasta el nombre de la compañía para convertirse en Lumen Technologies, que básicamente pasa a ser una empresa de tecnología. Y esta empresa nueva que nace es una empresa que se está transformando constantemente y que lo que está planteando es una plataforma. Es el nuevo modelo de negocios digital, digamos. Hoy en día se habla muchísimo de las plataformas. Y las plataformas básicamente es un modelo de negocio en el cual
a través del conocimiento que se va adquiriendo con distintas tecnologías, a través justamente del manejo de los datos, que es el nuevo activo en la era digital y en la era de la transformación digital, cómo poder brindar una personalización adecuada a las necesidades de cada cliente a nivel de tecnología. Y por otro lado, la plataforma también, de alguna forma, tiene que ver con la creación de un ecosistema de partners y de soluciones que van desde productos y servicios que no solo son de la propia empresa, sino que también tiene que ver con sociedades, con partnership, con otras empresas de tecnología, ¿no? Hemos visto en los últimos días, las últimas semanas, cómo Lumen ha estado emitiendo press releases donde se ha estado anunciando, por ejemplo, las alianzas con SAP, alianzas con VMware, alianzas con Zoom, para que todas estas plataformas o estos sistemas estén inmersos dentro de la propia plataforma de Lumen para ser consumidas por los distintos usuarios, por los distintos clientes que tenemos a nivel global, ¿no? Somos una empresa que prestamos básicamente servicios a grandes empresas, a grandes transnacionales, a muchas de las... ¿Cuál es el servicio? Para la gente que no los conoce, la gente que no conoce Lumen, ¿cuál es el servicio que ustedes prestan? Mira, es la integración justamente sobre una plataforma de todo lo que es Software Defined Anything, por ejemplo, Cloud Computing, seguridad en todo, desde la conectividad hasta el data center, en cualquiera de sus modalidades, digamos, porque está el cloud, están los modelos híbridos. Vamos a hablar un poquito ahora de Edge Computing, que también es algo que la compañía está impulsando muchísimo y donde está invirtiendo muchísimo dinero este año. Conectividad, digamos, es todo un suite que conforma esa plataforma para que el consumidor o el cliente final pueda de alguna forma orquestar lo que son sus sistemas de información con la conectividad, con la seguridad, con el uso de nubes, con el Edge Computing, con el IoT, con los servicios gerenciados de telecomunicaciones. Es todo eso, digamos, de una forma orquestada sobre una sola plataforma y en un solo lugar y de una manera donde todo se integre y donde todas estas distintas servicios o productos puedan convivir e interpretarse unos a otros y poder hacer ese flujo de datos, que es lo más importante, ¿no? Recordemos que el flujo de datos es lo más importante hoy en día, porque recolectar esa data, poderla analizar, ganar insights y después actuar es lo que las compañías requieren hoy en día a partir de lo que son sus procesos de transformación digital, ¿sí? Entonces, esta plataforma lo que hace es habilitar eso. Ustedes partieron en realidad con conectividad, entiendo, ¿no? O sea, ustedes son, digamos, tienden... Originalmente sí. Claro. Correcto. Digo esto ¿por qué? Porque lo que quiero es que la gente que nos está escuchando entienda un poco la transición, porque es, digamos, se podría extrapolar este ejemplo de Lumen de alguna u otra manera en otras industrias o en otras empresas, porque quiero que entiendan ese chip de cómo transitas de un lugar a otro, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo, básicamente partieron con eso, con conectividad, integrando de alguna manera o poniéndole, digamos, la fibra a empresas, por ejemplo, en Perú como, digamos, grandes empresas de telecomunicaciones, para que a la vez ellos puedan brindarle internet a sus usuarios y el negocio principalmente era conectar a todo el mundo, ¿no? Darle internet principalmente a todo el mundo, y a partir de esa, digamos, a partir de esa necesidad que estaban cubriendo, han comenzado a aumentar la cantidad de servicios de valor agregado sobre lo que es básicamente hardware, y ahí es donde ha entrado en este último escalón de su transformación, el hecho de pasar a un modelo de plataforma, que básicamente lo que es, y para que toda la gente lo entienda, el modelo de plataforma lo que hace es que ya no brindas solamente un servicio, sino brindas una plataforma en donde no solamente tus servicios están dentro de la plataforma, sino servicios de terceros, creando todo un ecosistema que a la vez agrega mucho más valor, porque en un solo endpoint, en un solo, digamos, lugar, el cliente de ustedes puede conseguir no solamente la conectividad que necesita para poder tener, pues, no sé, todas sus oficinas conectadas con internet, sino adicionalmente a eso, meterle todas las capas de valor agregado que vendors, digamos, o soluciones particulares daban y de repente yo ya utilizaba, pero las están metiendo dentro de la misma plataforma para reducirme el tiempo en que yo puedo tener toda mi información y tenerlo desde un solo punto. Sí, ese es un resumen.
Claro, y que todas las aplicaciones corran y de alguna forma se interpreten unas a otras y puedan convivir y interfaciar, ¿no? Entre unas y otras, ¿no? Que eso es lo más importante hoy en día, ¿no? Uno de los grandes problemas que por lo menos nosotros hemos encontrado, pues somos una empresa de desarrollo de software con plataformas propias, también estamos ahorita desarrollando nuestro propio modelo de plataforma, es que hemos visto una gran oportunidad en el mercado justamente porque muchas empresas tienen sistemas separados, me imagino que lo mismo lo han detectado ustedes, tienen una serie de sistemas separados que no se integran. Entonces tienes el gran dolor de cabeza que las empresas y las áreas de las empresas trabajan como silos, en donde tú tienes, por ejemplo, para el equipo de ventas, la fuerza de ventas, tienes un CRM, para el área de marketing, tienes de repente un marketing automation, tienes un CDP, tienes diferentes, un RP para el área de finanzas, de repente, etcétera. Tienes diferentes sistemas que al final cada uno es una isla y no están conversando. Y son sistemas que son proveídos por diferentes proveedores que de alguna manera no están conectados. Ustedes están haciendo de alguna manera la labor de poder meter a todos estos proveedores y tratar de integrar toda esta data en un solo hub. Eso es lo que entiendo. Claro, y todos los servicios y productos que van debajo y que sostienen todo eso, ¿no? Porque necesitas una conectividad de muy baja latencia, por ejemplo, necesitas seguridad, hoy en día fundamental, necesitas cosas como Edge Computing, necesitas tener la posibilidad de hacer cómputo en la nube o en el data center, o por ejemplo en Edge Computing, ¿no? Que es en el borde justamente de la red, ¿no? Entonces necesitas tener todo eso habilitado para que todo pueda funcionar y de alguna forma habilitar a la compañía para que se transforme digitalmente, ¿no? O sea, una analogía, para hacerlo sencillo, es por ejemplo Amazon. Amazon hoy en día es considerada una de las grandes plataformas digitales que existe. Y Amazon nació básicamente al comienzo vendiendo libros. Hoy en día, en realidad, Amazon es una gran plataforma donde tú tienes una cantidad de partners, donde se ofrecen miles de productos y donde la personalización es constante. O sea, tú entras y seguramente te va a dar tips sobre tus búsquedas anteriores, qué producto puede hacer match con otro producto que tú hayas comprado anteriormente, es conocimiento sobre el consumo que tú has tenido, dirigirte un poco hacia lo que necesitas, hacia lo que seguramente estás buscando, es personalizar ese servicio, ese producto, pero a la vez también es brindarle esa plataforma, esa cantidad de variantes, esas posibilidades de poder adquirir servicios y productos complementarios y que son los que uno está buscando como usuario, ¿no? Entonces, esto extrapólalo a las grandes empresas, ¿no? Habilitar tecnología, habilitar a las aplicaciones del negocio en una plataforma para que el negocio se pueda transformar. Hoy en día los gerentes y la gente de tecnología en las empresas básicamente está dirigiendo mucho sus esfuerzos a la innovación, a entender cada vez mejor el negocio y a buscar posibilidades de aplicación de tecnología para transformarlo. Entonces, poco tiempo tiene para poder orquestar, armar todo y que todo funcione correctamente. Para eso está esta plataforma que Lumen ofrece a sus clientes, ¿no? Y de alguna manera el modelo de plataforma para quien quiere implementarlo, que no es fácil implementar un modelo de plataforma, implica de alguna manera, o sea, tiene una gran ventaja una vez implementado, y es que el modelo de plataforma lo que te permite es que las personas o las empresas que están dentro de la plataforma transaccionen entre sí, ¿de acuerdo? Que es un poco lo que ustedes están haciendo. Entonces, tú le ofreces como empresa la posibilidad a todos los usuarios de la plataforma de que puedan transaccionar entre sí, como Uber, por ejemplo, ¿no? Igual, es una plataforma, tienes conductores, tienes personas y ellos transaccionan entre sí. Tú ofreces la tecnología, la plataforma para que ellos puedan transaccionar entre sí, pero tiene una gran ventaja eso. Si es que logras, digamos, diseñar un modelo de plataforma o transformar tu modelo de negocio en un modelo de plataforma, y es que todas las transacciones que se hacen dentro de tu plataforma, tú siendo el dueño de la plataforma, dejan data. Dejan una serie, que es justamente lo que tú comentabas con el caso de Amazon, ¿no? Amazon tiene la capacidad de predecir, ¿por qué? Porque todas las transacciones que hacen un usuario con un merchant, un vendor, digamos, alguien que está vendiendo algo que no es Amazon quien lo vende, sino es un tercero que se suscribió a la plataforma de Amazon quien lo está vendiendo, él tiene esa información. Y con esa información él puede tomar una serie de decisiones que le van a permitir, por ejemplo, a este usuario tener una mejor, digamos, predicción
y una mejor experiencia. Por eso es que tanta gente ama Amazon y la experiencia que les brinda Amazon. Entonces, pero es un trabajo complejo, ¿no? No cualquier empresa puede migrar hacia un modelo de plataforma, porque tiene que crear un ecosistema para empezar. No puedes funcionar... Tienes que crear, claro, ese no puedes funcionar aislado. Claro, así es. Y tienes que tener ese ecosistema y tienes que tener además la infraestructura que sostenga todo eso. Y ahí es donde entra, por ejemplo, la red que tenemos a nivel global, que básicamente conecta todos los continentes. El ser el proveedor de Internet más grande del mundo nos habilita. El tener, por ejemplo, un laboratorio como Black Lotus, donde estamos constantemente viendo cuáles son las tendencias de ataque a nivel mundial en seguridad para poder, de alguna forma, asegurar todo lo que es la red y lo que es las comunicaciones para nuestros clientes. Es tener data centers, tener conectividad, por ejemplo, a más de 2.200 data centers a nivel global, donde están los principales cloud, donde están las principales aplicaciones hoy en día, donde están todos estos partners con software. Es poder habilitar, por ejemplo, el Software Defined Networking, ¿no? Cosas como SD-WAN, donde hoy en día somos líderes en Latinoamérica y donde hemos estado brindando esto como un nuevo servicio. Es la evolución de las redes para que trabajen en función de las aplicaciones y ya no estar pensando en el ancho de banda o en ciertas cosas, características técnicas, sino más pensando en el usuario final, en cuál es la experiencia que está teniendo y cómo esa experiencia es cada vez mejor con las aplicaciones del negocio. De eso se trata. Es habilitar a las organizaciones, esta plataforma habilita a las organizaciones a transformarse digitalmente. De acuerdo. Lucho, ahora vamos a entrar ahora en materia. Hay dos tecnologías que estuvimos hablando y que son bien interesantes por todo el impacto que pudieran causar en ciertas industrias. Vamos a empezar con la primera tecnología, que es IoT, Internet de las Cosas, que se habla y se escucha mucho de IoT, pero IoT en realidad ya existe desde hace bastante tiempo, no llamado IoT, pero ya existe hace bastante tiempo. Y de alguna manera lo que se ha puesto ahora sobre el tapete es toda la amplia capacidad que podría generarse para explotar, digamos, toda la data que podrían estar generando hardwares conectados en cualquier lado, tirando toda esa información a un servidor central. Pero primero me gustaría que nos expliques qué cosa es IoT. ¿Qué es Internet de las Cosas? Mira, básicamente a partir de la evolución de la tecnología, sobre todo la capacidad de conectividad, la capacidad de cómputo, la capacidad de almacenar información que hoy en día se tiene, básicamente apoyado mucho en la ley de Moore, lo que ha ocurrido es que los sensores cada vez se han abaratado más, tienen más capacidad de conectividad, vuelvo a repetir, de almacenaje, de cómputo. Y hoy en día es muy sencillo y bastante fácil adquirir este tipo de sensores y poderlos ubicar en lugares estratégicos dentro, por ejemplo, de una planta de producción de algún producto o insumo, y poder recolectar esa data para empezar a tomar decisiones mucho más rápido en tiempo real, ¿sí? Por ejemplo, sensores de temperatura, de nivel, de luminosidad, de rayos ultravioletas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, pongámonos en el caso agrícola, ¿no? Hay muchos casos hoy en día donde se está aplicando, digamos, IoT en los campos para poder mejorar de alguna forma la siembra y la cosecha de los productos, mejorar la productividad, mejorar la calidad de ese producto, ¿sí? Y eso va en beneficio justamente de la empresa y es parte de la aplicación del IoT hoy en día, ¿no? Por ejemplo, otra aplicación de IoT, vamos a poner uno sencillo, las universidades, ¿no? En las universidades, por ejemplo, el tema de control de acceso, el tema, por ejemplo, de seguridad en el perímetro de la universidad, con relación a lo que es videovigilancia, el reconocimiento de imágenes, control de acceso, ahorro de energía, por ejemplo, que yo pueda detectar que no hay, por ejemplo, personas alrededor de un área y poder disminuir el consumo eléctrico apagando las luces o detectar, por ejemplo, botes de agua o, digamos, hay una cantidad de aplicaciones. IoT se puede aplicar de muchísimas maneras. Yo te diría que en casi que todas las industrias
tiene aplicación, porque básicamente es cuestión de ser un poco creativos y buscar dónde puedo tener impacto, como todo en transformación digital, ¿no? ¿Dónde puedo tener impacto con una tecnología para mejorar un proceso, para optimizar algo, para producir un nuevo servicio, para producir un nuevo producto, para inclusive abrir un nuevo mercado, una nueva experiencia, mejorar la experiencia de un cliente? Digamos, el IoT te puede habilitar muchísimo a mejorar y a transformar la organización, ¿sí? Puedes, por ejemplo, aplicar IoT también para predecir. Por ejemplo, si tengo máquinas que son muy costosas y que requieren mantenimiento cada cierto tiempo, yo puedo de alguna forma predecir cuándo van a necesitar mantenimiento si estoy censando esas variables. Vamos a suponer un motor, ¿no? La vibración del eje, por ejemplo, puede ser una de las medidas que yo pueda estar tomando con un sensor y rápidamente, a partir de modelos de inteligencia artificial, y a partir del aprendizaje que se va adquiriendo de cuando una máquina falla, yo podría predecir, anticiparme antes de que yo tenga una parada y antes de que se estropee, por ejemplo, esa máquina o ese motor, ¿no? Entonces yo puedo de alguna forma adelantarme y de alguna forma mitigar el riesgo de que se me pare la producción, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y cuánto cuesta eso en una industria de producción, por ejemplo, de energía, o en una industria, por ejemplo, de petróleo, de gas? Pueden ser miles de cientos de dólares en pérdidas si se me para la producción. Entonces, esas son ventajas y cosas a partir de las cuales uno puede usar IoT y para mejorar y para optimizar y para sacar nuevos productos, para mejorar la experiencia del operador, para mejorar la experiencia de un cliente. Pongamos en el caso de los smartwatch, por ejemplo, ¿no? Que hoy en día están muy de moda, la gente que trota. A partir de la información, realmente el smartwatch es IoT. O sea, es un elemento, un wearable, que es lo que llaman, ¿no? Algo que se usa y que constantemente está mandando data a través de Internet a una base de datos a partir de la cual yo puedo obtener información y puedo, por ejemplo, dirigir un plan de entrenamiento a una persona para que mejore su performance, ¿sí? O puedo, por ejemplo, ver cuál es si tengo en el fútbol, se está usando mucho, por ejemplo, los elementos, no sé si has visto, son una especie de polo donde tienen un elemento, un wearable, y van midiendo, por ejemplo, la inclinación del jugador, las velocidades, dónde se mueve en el campo. De repente ven que el jugador tiene cierta inclinación hacia la izquierda o hacia la derecha constantemente, y de repente eso puede ser indicativo de que puede venir una lesión o de que tiene cierta molestia. Entonces ya yo puedo prevenir antes de que suceda algo más grave. Entonces, digamos, son muchísimas las aplicaciones. Hoy en día, por ejemplo, nosotros tenemos un caso en el cual estamos trabajando que es interesantísimo con un cliente. El cliente necesitaba, es una empresa que trabaja con madera, en lo forestal, produce madera, y ellos estaban buscando algún tipo de sensor o una forma de predecir o tratar de evitar los grandes incendios, ¿sí? Que consumieran parte de su... es un problema ahora cada vez más recurrente a nivel mundial, ¿no? Claro, y además es un problema ecológico también, ¿no? Claro. Y ellos estaban buscando varias formas de hacerlo, entonces, bueno, estaban poniendo cierto tipo de dispositivos de calor, estaban tratando de buscar alguna cámara. Ahí entramos a hablar con ellos y con un partner que tenemos, justamente parte de este ecosistema justamente de Internet de las Cosas, y encontramos una cámara, por ejemplo, que sensa calor, ¿no? Y la estábamos usando nosotros justamente para brindar servicios a otros clientes en centros comerciales para el COVID, para detectar justamente las personas. La temperatura, cuando entra. Claro. Nosotros la estábamos usando para eso y le encontramos otra aplicación para esto. O sea, estas cámaras pueden visualizar muchos kilómetros a la redonda y de alguna forma detectar cualquier tipo de cambio de temperatura en el bosque. Entonces rápidamente pueden detectar eso y lanzar una alarma
para poder prevenir, digamos, y actuar rápidamente en consecuencia para apagar cualquier foco de incendio que haya, ¿no? Entonces, digamos, son aplicaciones reales y cosas que se están haciendo, y mucho de la aplicación de IoT hoy en día es muy particular de cada negocio y de cada cliente, ¿sí? Cada empresa es diferente. Parte de eso lo decíamos en el documental, ¿no? Cada empresa funciona de una forma única y tiene unos procesos muy particulares y únicos. Sin embargo, uno puede compartir, digamos, en general una experiencia y tratar de ver cómo esa experiencia, de esa aprendo para poderla aplicar en otro proceso o en otra empresa de una manera un poco particular, dependiendo de cada caso, ¿no? Yo lo resumiría más o menos así, ¿no? Lo que tú necesitas, digamos, para que realmente puedas aplicar IoT, primero es hardware para que puedas hacer una medición de lo que quieras. Por ejemplo, medición de temperatura, medición de lo que sea, medición de los... ¿Qué es hardware finalmente, no? Son sensores y necesitas un mecanismo de transmisión de la data que genera ese sensor, de preferencia en tiempo real. Ahí es donde, por ejemplo, la conectividad es súper importante, sobre todo si lo que estás sensando está en un área complicada de internet, o sea, donde no llega internet, tienes que meterle conectividad para poder enviar eso en tiempo real a el data center, por ejemplo. Y luego vamos a hablar, entiendo, de Edge Computing, que justamente parte de esto resuelve esa tecnología. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? La parte del hardware, que es clave. Una vez que tengas ese hardware, la segunda parte vendría a ser la transmisión de la información que el hardware está levantando con conectividad hacia el lugar en donde vas a guardar toda la data. La tercera parte, para mí importante en IoT, tiene que ver con el tema del modelo de datos. Y me ha pasado, te digo, porque nosotros de alguna manera, sin pensarlo, ya hace, creo que más de como 7 años, 8 años, venimos estando en el negocio de IoT sin saberlo, en el sentido de que tenemos una plataforma de tracking, y esta plataforma de tracking básicamente teníamos los ABLs, y los ABLs, que son los GPS vehiculares que se ponen, digamos, que es hardware, realmente lo que hacen es lo mismo, ¿no? Transmiten data, pero tienes que saber que tu capturador de tramas, que es el motor de alguna manera que está leyendo esa información, tenga la capacidad de poder leer grandes volúmenes de información si la información que vas a tener es bien grande, y además el modelo de datos, que es la base de datos en donde vas a guardar toda la data que tu sensor, lo que fuere hardware que estás obteniendo, está capturando, tiene que ser suficientemente buena como para que pueda ser escalable, y para que, si, como tú bien dices, no quieres solamente un sensor, quieres ponerle 3, 4, 5, 8 sensores, y cada sensor te va a tirar información, por ejemplo, de un activo en tu fábrica, que es, qué sé yo, un motor, por ejemplo. Tú tienes que tener claro que el dato que está viniendo del sensor número 34, del motor número 25, ¿de acuerdo?, tiene que ir correctamente a la base de datos para que se una a la entidad, digamos, al motor número 25, ese dato que está viniendo, porque hay 3 o 4 datos más de otros sensores de ese motor que están viniendo ahí mismo. Y para que luego puedas tomar decisiones, tienes que tener un modelo de datos bien armado y pensando en escalable. Y ese para mí es digamos, un paso fundamental. Por último, tiene que ver ya el tema de cómo procesas esa data para tomar decisiones, que ahí, como tú bien dices, le puedes meter Machine Learning, puedes hacer un algoritmo estático único que te defina, digamos, ciertas cosas como, oye, mira, ya superó el nivel tal, y por lo tanto te está enviando una alerta en automático que te dice, oye, por si acaso este motor está sobrecalentado, hay una alta probabilidad de que tengas que cambiarlo dentro de los próximos 5 días, por ejemplo. Ya tiene que ver ahí toda la lógica que le vas a aplicar a toda la data para finalmente, como último paso, tener los datos que te va a arrojar todo este proceso para recién tomar una decisión. Entonces, digamos, para mí esos son, digamos, como que los grandes pasos que tienes que tener claro cuando quieres aplicar IoT, ¿no? Y esto se aplica para cualquier cosa, como bien dices, Lucho, claro, ¿no? Tienes casos, pero en todos lados. Sí, ahorita durante la pandemia, por ejemplo, hay muchísimos casos de operación remota, ¿no? Evidentemente muchas operaciones de energía, de productos, digamos, mineras, por ejemplo, están operando de forma remota y básicamente se están apoyando muchísimo en IoT, ¿no? Para poder llevar adelante la operación. Y ahí ahí es donde entra el otro tema, ¿no? El Edge Computing. ¿Dónde hago el procesamiento? Porque evidentemente yo puedo hacer procesamiento hoy en día en las nubes,
o puedo hacerlo en mi data center privado, ¿no? Y entramos en los esquemas híbridos donde tengo parte del cómputo on-premise, ¿no? En mis instalaciones dentro de mi data center o dentro de un data center de un tercero, pero donde tengo alta conectividad y donde hago que confluyan todos los datos, digamos, que estoy obteniendo. Y también tengo la posibilidad de hacerlo en la nube, pero recordemos que el data center y la nube probablemente estén un poco alejados. Y cuando tengo necesidad de hacer procesamiento y tomar decisiones en tiempo real, ahí es donde entra el tema de Edge Computing y ahí es donde entran estas necesidades que son primordiales. O sea, nosotros hemos hecho una encuesta recientemente, ¿no? Un estudio que hicimos con la gente de IDC, ahora, o sea, salió ahora en enero, está público en nuestra página, lo pueden buscar, y básicamente a nivel mundial, en una encuesta que se hizo a nivel de C-Level y a nivel de la gente de los CIOs en empresas, básicamente el 73% decía que es un imperativo estratégico implementar Edge Computing en los próximos 3-5 años. ¿Y por qué? Porque básicamente necesita todo el mundo tomar decisiones en tiempo real donde está el dato y donde está el aparato o donde está la persona, ¿sí? Pongamos ejemplos de dónde se necesita Edge Computing y a dónde vamos con esto. Pongámonos en el caso de una tienda de ropa, ¿sí? Grande. Esta tienda de ropa probablemente en los próximos años va a estar implementando realidad aumentada o realidad virtual, donde el consumidor, por ejemplo, va a poder llegar delante de una especie de espejo y se va a poder probar virtualmente, digamos, la ropa, ¿no? Y ver cómo le quedan distintos modelos rápidamente, pasando un dedo con un celular. Y hacer eso implica que tengo que tener una velocidad de respuesta y tengo que tener una capacidad de acción inmediata sobre cada usuario. O, por ejemplo, si le quiero mostrar ofertas de manera inmediata cuando va pasando con su celular a través de los distintos anaqueles, ¿sí? O le quiero mostrar publicidad inmediata a partir de su movimiento alrededor de la tienda. Todo eso necesita capacidad de reacción muy rápida en tiempo real. ¿Y para qué voy a ir a la nube o para qué voy a ir al data center, procesar, esperar a que procese para volver? Si puedo implementar eso un poco más cerca, ¿no? Y de eso se trata Edge Computing, de poder acercar la capacidad de cómputo, ¿sí? Y la capacidad de procesamiento, la capacidad, por ejemplo, de hacer inteligencia artificial un poco más cerca de donde está el usuario o donde está la necesidad de trabajar. Datos, y esa cercanía es una cercanía física, o sea, los que recién están, digamos, entendiendo un poco cómo funciona todo esto, y voy a tratar de explicarlo en sencillo, Lucho, a ver, corrígeme si me equivoco, es, por ejemplo, tú puedes tener un software en la nube que hace, y ese software en la nube, por ejemplo, lo tienes con una nube tipo, qué sé yo, Amazon, Azure, Microsoft Azure, ¿no? Google. Y normalmente estos servidores, si estás en Latinoamérica, por ejemplo, no están en Latinoamérica normalmente, sino vas a tener que procesar en servidores que están en Estados Unidos normalmente. Eso significa que si hoy día tú estás generando un dato en un terminal, en un Android, por ejemplo, digamos, en tu computador, etcétera, estás generando un dato, estás registrando un cliente, estás registrando un evento, lo que fuere, ese evento se va a insertar en una base de datos que físicamente en realidad está dentro de un servidor que físicamente está en Estados Unidos. Por lo tanto, hay un tiempo en donde ese dato tiene que viajar de aquí hasta Estados Unidos y luego regresarte la respuesta de que ese dato ha sido insertado en la base de datos. Ok. Entonces, y de actuar sobre él, ¿no? Y de actuar sobre él, claro, porque tú insertas un dato y pongamos un motor. Volvamos al ejemplo del IoT. Tú estás censando un motor, ¿de acuerdo? Y ese motor que estás censando tienes que actuar rápidamente para prender, por ejemplo, en automático los rociadores, los sprinklers, los rociadores estos, porque existe la posibilidad de que en los próximos 2 segundos, cuando llegue, por ejemplo, un motor a cierta temperatura, se encienda y en automático tiene que prenderse los rociadores. Por ejemplo, imagínate que quieres automatizar eso. Entonces, el problema que vas a tener normalmente es que si el IoT, en IoT, el sensor de ese motor está enviando la información. Ese sensor, imaginemos que está en Lima, Perú.
¿de acuerdo? Ese motor está en Lima, Perú físicamente. Y ese dato de la temperatura está transmitiendo cada segundo, ¿de acuerdo? A la nube. Pero la nube está en Estados Unidos, en realidad. Pues es un servidor físicamente en Estados Unidos. Cuando llegue el dato a Estados Unidos, se inserte el dato allá y además allá mismo se procese, porque vas a tener en ese servidor, digamos, el algoritmo que lo que hace es procesar y decir, mira, si la temperatura está aquí, voy a aplicar este algoritmo para ver si efectivamente enciendo o no enciendo los rociadores. Ok, si ese proceso se demoró 2 segundos, probablemente en ir, llevar la información, procesarla y regresar la respuesta y recién aplicarlo a los rociadores, en esos 2 segundos ya se incendió tu motor o tu fábrica. Claro. Por ejemplo. Y el tema es cómo resuelves ese problema. Necesitas que esos 2 segundos se vuelvan en milisegundos. Pero claro, para eso, el problema es que ese servidor, entonces físicamente, no lo puedes tener allá. Pero por otro lado, no te conviene de repente tener un servidor en tu propio, digamos, en esa empresa, en tu propia empresa. No te conviene, porque si tienes ese servidor ahí, tú tampoco eres un data center, esa no es tu especialidad. Si se incendia con servidores y todo que tienes ahí físicamente. Y la pregunta es, ¿cómo resuelves ese problema, no? Y ahí es donde entra el edge computing. Exactamente. Aparte de que hay varios otros beneficios, varias otras situaciones, ¿no? O sea, ¿qué pasa si en el momento que yo quiero procesar ese dato, supongamos, yo pierdo conexión, por ejemplo? Vamos a suponer que es una empresa que está utilizando la nube para hacer cierto procesamiento, digamos, importante o que es crítico para el negocio de cualquier tipo de negocio o cualquier tipo de criticidad, digamos, que tenga esa aplicación donde se están tomando decisiones y acciones. Supongamos que esta empresa utiliza Internet, por ejemplo, para acceder a la nube, ¿sí? Entonces, eso por un lado tiene implicaciones de seguridad, una de ellas, es uno de los temas de seguridad, y el otro tema tiene que ver con qué pasa si el Internet le falla en ese momento, o qué pasa si hay un ataque, negación de servicio, por ejemplo. Y me quedo sin internet, sin conectividad a la nube, no puedo procesar. Entonces, ¿qué pasa con la planta? ¿O qué pasa con ese motor que tú comentabas? ¿O qué pasa con el usuario final que necesita o al cual yo le quiero brindar una experiencia distinta y no puedo accionar, no puedo hacer nada por él? Entonces, si yo tengo el cómputo mucho más cerca, las posibilidades de que tenga interrupción en esa conexión es mucho menor. ¿Entiendes? Porque está mucho más cerca de donde se están tomando o donde se requieren tomar esas decisiones, ¿sí? Otro caso, por ejemplo, también otro beneficio que trae otra aplicación que tiene el Edge Computing tiene que ver con regulaciones, ¿sí? Veamos que en los últimos años cada vez salen más regulaciones donde están requiriendo ciertos organismos que la data no salga, por ejemplo, de un ámbito geográfico o que sea procesado dentro de un ámbito geográfico restringido, ¿sí? Entonces, si yo necesito computar eso en otro lado, que está muy lejano, tiene implicaciones a nivel legal, tiene implicaciones de normativas, etcétera. Con el Edge Computing yo acerco eso y lo tengo, digamos, contenido, lo tengo un poco más seguro. Por un lado más seguro, por el otro lado también se distribuye, ¿no? Porque si yo tengo distintas plantas, supongamos en distintos países, pongamos el caso, yo necesito también asegurar el Edge Computing en cada una de esas localidades, ¿no? Entonces también tengo que considerar eso. Pero es mucho más seguro tener esa conectividad, por ejemplo, de forma privada, más cerca de donde necesito tomar esas decisiones, ¿no? O sea, no tengo por qué abrirlo tanto. Digamos, en la práctica, básicamente lo que está pasando, ustedes son un proveedor de esto, pero igual hay varios proveedores y esto va a seguir pasando, entiendo, es lo siguiente. Si yo, por ejemplo, estoy en Lima, Perú, y necesito poder computacional, y normalmente yo, digamos, tenía una nube contratada con un proveedor y los servidores físicamente estaban en Estados Unidos, imaginemos que ahora yo abro otra planta en Arequipa, igual, en Perú. Tengo 2 plantas, necesito mayor capacidad de comunicación, pero tengo motores igual y tengo IoT que necesitan reacción rápida. Entonces, para mí, lo óptimo sería, yo no soy un data center, no voy a poner mi propio data center, pero es poder contratar una nube, ¿de acuerdo? Donde procese todo aquello que no sea súper crítico. De tiempo real, que no sea de tiempo real. Que no sea de tiempo real, pero además me interesaría contratar
digamos, que esa nube esté conectada a una nube más chiquita, de repente una nube hija, le voy a llamar, que físicamente ese data center esté de repente en Lima, Perú. Exactamente. Entonces, el edge computing básicamente lo que implica es que los grandes proveedores de, digamos, de almacenamiento en la nube, de servicios en la nube, de nubes, ¿de acuerdo? Los grandes proveedores de nubes, como ustedes, por ejemplo, van a comenzar a nosotros como usuarios a darnos la posibilidad de poder tener mucho más nodos, como nodos hijos digamos, de nubes más pequeñas, que físicamente esos servidores van a estar más cercanos a nosotros para que nosotros ciertos procesamientos los podamos hacer en un nodo más cercano y ciertos procesamientos no críticos y no en tiempo real en un nodo más lejano. Y eso nos va a dar un súper gran beneficio si es que nuestros procesamientos sí tienen sí o sí que ser en tiempo real, como por ejemplo en el sector salud, por ejemplo, ¿no? Claro. En varios sectores, en realidad. Sí, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo, el área de oil and gas, ¿no? O sea, todo lo que es petróleo y gas. Supongamos que tienes un sitio de exploración en medio de la selva, en el Amazonas. ¿Qué medio de comunicación tienes? Claro. Muy poco, o sea, no hay prácticamente comunicaciones. Entonces, ¿qué opciones te queda? Por ejemplo, te quedan comunicaciones vía satélite, por ejemplo, ¿sí? En medio de la nada, o sea, ahí no hay electricidad, no hay ninguna torre, no hay ninguna conectividad de ningún tipo. Entonces necesitas, por ejemplo, conectividad vía satélite. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos dar ese tipo de conectividad, pero ¿qué pasa? Si yo necesito tomar decisiones en tiempo real sobre algo que está produciendo y que si se para o que si hay una eventualidad, un incendio, un desastre, me va a costar miles de millones de dólares, ¿sí? Es preferible tener esa capacidad de cómputo lo más cerca posible. Inclusive pudiera tener hasta edge computing pegado a la operación, ¿no? Y que de vez en cuando a través de satélite los datos que yo necesito procesar, no en tiempo real, sino, por ejemplo, para ver tendencias de producción o tendencias de, no sé, de alguna variable específica del negocio, yo las pueda procesar en la nube o las pueda procesar on-premise en mi data center. Pero necesito, por ejemplo, que la parte de IoT, los actuadores y todo lo que es la parte de variables muy críticas para esa operación se procesen en tiempo real allí. Que mi motor, por ejemplo, de Machine Learning o la inteligencia artificial que esté aplicando para predecir de qué forma el flujo va a ser mejor, por ejemplo, de petróleo, de gas, o prevenir un accidente, sea computado y sea procesado allí en sitio. Entonces probablemente tenga sentido que yo tenga algún tipo de elemento de extensión de esa nube, como tú dices, que es justamente el edge computing, justo pegado a la operación, ¿no? Además segura, porque no necesita conectividad, porque va a estar ahí pegada, va a estar a pocos cientos de metros de la operación, ¿no? Y tampoco necesito blindarla desde el aspecto de seguridad porque está procesando allí, ¿no? Entonces, esas son las capacidades que te da el edge computing, y es lo que se va a necesitar, porque en la medida que este tema de transformación digital y que se van transformando las empresas en las distintas industrias, lo que va a implicar es toma de decisiones cada vez más ágiles y más rápidas sobre la información que viene de los datos que estoy recolectando, por ejemplo, de IoT. Entonces yo necesito como empresa ganar ventajas competitivas, y esas ventajas competitivas solo las voy a ganar si soy capaz de tomar decisiones mucho más rápido que mi competidor. Y si soy capaz de aprovechar la data mejor que mi competidor. Y la única forma de hacer esto es acelerar todo. Hay un tema que yo le veo otra ventaja importante que creo que lo quiero poner sobre la mesa y que creo que es bien importante en el caso del edge computing. Cuando me comentabas todo lo que está pasando, es que normalmente una empresa suele tomar decisiones sobre su propia data. Las empresas que tienen, digamos, más experiencia en el análisis de datos se han dado cuenta de que no pueden tomar todas las decisiones sobre su propia data porque es estar mirando solamente así, digamos, estás mirando solamente una parte de la película. Y que es bien importante que cuando tú tengas un algoritmo que defina cualquier cosa o cualquier regla de negocio que quieras ponerle al algoritmo para ayudarte a tomar una decisión o que generes algún tipo de indicador o lo que fuere, las fuentes de datos sean amplias, lo más amplias posibles. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si yo tuviera, por ejemplo, data en mi data center,
imaginemos que yo tengo un data center en donde yo pueda procesar, y el procesamiento es rápido porque lo tengo aquí, ¿de acuerdo? Va a haber cierta data probablemente que, imaginemos que yo hago un contrato con alguien que me da la información meteorológica de diferentes partes del mundo, ¿de acuerdo? Y que me sirve a mí para poder hacer ciertas predicciones dentro de mi modelo. Pero esa información meteorológica yo lo voy a obtener vía, digamos, una conexión directa, estoy consumiendo un web service o estoy conectado a un API, ¿de acuerdo? Que en otro programa hablaremos un poquito más sobre este tipo de integraciones. Y yo ya me integré a ese proveedor de información meteorológica, que me está diciendo cómo está, digamos, en este mismo instante, en otra parte del mundo, hay, digamos, no sé, vientos o lo que fuera, que podría afectar mañana, digamos, a mí en la parte agrícola, por ejemplo. El tema es que si yo tengo mi propio data center, claro, yo me podría integrar ahí, sí, me puedo integrar directamente, sí, pero es mucho mejor, es más factible, de alguna manera, tener a un proveedor externo, por eso es que Amazon ha crecido tanto, por eso es que Azure ha crecido tanto, etcétera, a un proveedor externo en donde, de alguna manera, la forma en que este proveedor me ayuda a conectarme con el resto del mundo para obtener el resto de data que necesito para alimentar mis modelos predictivos, por ejemplo, sea mucho más rápido. Y ahí yo le veo una gran utilidad al Edge Computing, justamente. A diferencia de tener toda esta, porque yo necesito que toda la data llegue al mismo momento, porque mi modelo, mi modelo es como una ecuación matemática, ¿no? Entonces tú tienes un modelo, es y es igual a x al cuadrado más bx más c, ¿de acuerdo? Y necesitas tener los inputs, ¿de acuerdo? Las variables de entrada, tus variables independientes para poder procesar todo ese modelo. Pero todas esas variables pueden venir no solamente de tu negocio, pueden venir de cualquier lado. Y de hecho, mientras más información puedas recabar de diferentes fuentes de datos a la vez y en tiempo real, si es que tu modelo lo necesita así, eso pues el Edge Computing, desde mi punto de vista particular, te va a ayudar horrores. Sí, ahí entra el tema de Big Data también, ¿no? Lo que tú estabas diciendo. O sea, hay data estructurada y data no estructurada, que tendría que ser capaz de procesar para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces ahí entra mucho ese tema de utilización de inteligencia artificial para poder sacar correlaciones y empezar a tomar decisiones sobre nuevas variables que a mí particularmente no se me habían ocurrido en mi negocio, ¿no? Entonces, a partir de allí puedo crear un nuevo servicio, un nuevo producto, una nueva experiencia para un cliente que yo no la tenía en el radar, ¿no? Gran parte del éxito de muchas de estas plataformas digitales que hoy en día existen, como la de Google, Amazon, Microsoft, etcétera, se basan en eso, ¿no? En la utilización de una cantidad de datos estructurada y no estructurada para poder brindar una mejor, digamos, una mejor experiencia a los usuarios finales en términos de predictibilidad, en términos de tendencias, etcétera, ¿no? Otra aplicación, por ejemplo, interesantísima y se está hablando mucho de Edge Computing y el tema de IoT, son las Smart Cities, justamente, ¿no? Las ciudades inteligentes. O sea, sobre todo con los carros autónomos que están viniendo ahora, ¿no? Exactamente. Cómo en el futuro pensemos, en los próximos 5 años, cuando comencemos a tener una cantidad de vehículos autónomos, cómo manejar el tráfico, cómo estos vehículos autónomos toman decisiones y cómo van a empezar a interactuar, por ejemplo, con la señalización inteligente a partir de IoT que tenga la ciudad. Cómo va a ser el manejo de los semáforos, el manejo del tráfico, el flujo, cómo se toman esas decisiones. Necesito tomar decisiones rápidas y que tienen que ser procesadas en el momento. Porque tengo una cantidad de vehículos y puedo crear un atasco, puedo crear un problema en la ciudad si no tomo decisiones rápidas en tiempo real en el sitio donde se necesitan tomar. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, en el caso de los semáforos, que es lo que tú comentas ahorita, ¿no? El semáforo dura X cantidad, ya está programado así, ¿no? Dura tanta cantidad de segundos y genera a veces una ineficiencia total, porque mientras un carril puede estar súper lleno, y si tú le amplías el tiempo del semáforo de ese carril al doble y al otro le disminuyes a la mitad, todo va a fluir mucho más rápido, vas a crear descongestión alrededor de esas cuadras donde está ese cuello de botella. Pero lo que tú bien dices es que tiene que llegar el punto, y de hecho ya las Smart Cities tienen esa lógica detrás, ¿no? Las ciudades inteligentes, que el semáforo tendría que estar conociendo la información de todos los carros que están alrededor de ese semáforo para saber, oye, acá tengo una hilera de X cantidad de carros, acá tengo otra, entonces necesito, digamos, en tiempo real obtener toda la información de esos carros para poder procesarlo
y con un algoritmo poder decir, oye, ¿sabes qué? Verde o rojo ahorita. Y no es preprogramado de 1 minuto y 2 minutos, sino depende de la cantidad de carros que tengas en ese momento. Y para eso necesitas una velocidad súper, súper, súper rápida para poder hacer ese procesamiento. Exactamente, ¿no? Y después, bueno, todavía no, digamos, yéndonos un poco más al futuro, seguramente en las ciudades de países avanzados empezarán a tener carriles a ciertas velocidades que van a ir variando dependiendo de cómo está el flujo en la ciudad o cómo está el flujo en las autopistas. Entonces va a dar señalización de distintas velocidades en distintos momentos del día, como para que el flujo dentro de la ciudad sea cada vez mejor, ¿no? Y todo eso son modelos predictivos y todo eso es aprendizaje, inteligencia artificial detrás, que necesita procesamiento rápido. Y como te digo, seguramente los automóviles van a empezar a interactuar con distintos elementos de IoT alrededor de la ciudad, como la señalización. De repente va a dar señalización, por ejemplo, sobre el mantenimiento que requiere o sobre cuántos kilómetros podría recorrer sobre esa pista. O sea, hay una cantidad de cosas que van a empezar a ocurrir con la aplicación de IoT y con la capacidad de procesamiento de Edge Computing alrededor de Smart Cities, que va a ser muy, muy, muy interesante. Yo te voy a meter un tema de contrabando, discúlpame Lucho, pero tengo que ponerlo sobre el tapete, que es el tema del 5G. Ajá. Porque justamente para el tema de lo que es Smart Cities o de conectividad, digamos, súper rápida, necesitas en realidad la capacidad de que los datos, una gran cantidad de datos viajen rápidamente, ¿no? Pero de alguna manera lo óptimo sería que todo esté pues, con 5G, de forma tal que esa capacidad digamos, de envío de mucha información, digamos, rápidamente con canales bien amplios de transmisión de información exista, ¿no? Pero es digamos, ¿cómo lo ves tú? ¿Es una utopía pensar que pronto vamos a tener 5G, por ejemplo, en Latinoamérica? ¿Cómo lo ves? Bueno, 5G es un habilitador de esto, ¿no? Sí, es un habilitador del IoT. Sin embargo, por ejemplo, una de las cosas interesantes que ha surgido de varios expertos y en general, si uno lo piensa un poco, es que 5G no tiene cabida y no va a poder ir adelante si es que no va acompañado de Edge Computing. O sea, el Edge Computing es fundamental para que 5G exista y para que le saquemos provecho. En cambio, al revés, no. El hecho de que exista 5G no implica que Edge Computing vaya o no a tener, digamos, éxito o no. Básicamente, ¿por qué? Porque 5G, los beneficios de poder utilizar 5G tendrían que ver o tienen que ver mucho con que yo pueda acceder a las aplicaciones en tiempo real. Porque si no, ¿qué gracia tendría, no? Entonces, puedo tener una autopista muy grande, pero no tengo nada detrás, no tengo datos, no tengo nada que procesar. Entonces, realmente Edge Computing es fundamental para 5G. El despliegue de 5G, en realidad, yo creo que, en mi opinión personal, yo creo que va a ir un poco más lento. Son inversiones muy, muy grandes las que hay que hacer. Las que están metidas en el negocio móvil lo saben. Se están empezando los primeros despliegues en varios países, sobre todo desarrollados, pero muy focalizado, porque 5G tiene una particularidad que trabaja en unas frecuencias más altas y por lo tanto yo necesito, y para poder transmitir, digamos, más información con mayor ancho de banda, que es lo que promete 5G, yo requiero menor distancia. Entonces esa menor distancia digamos, de interacción con el móvil o con el dispositivo que tenga 5G, implica un despliegue muchísimo mayor, por ejemplo, de celdas, ¿sí? Es decir, probablemente donde antes yo podía cubrir la conectividad de una cantidad de dispositivos conectados a 4G con una celda, probablemente hoy en día, si quiero implementar 5G, eso implica que tenga que invertir en 10 celdas para cubrir la misma cantidad de área, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a transmitir a unos anchos de banda mucho mayor que seguramente van a comprometer la potencia con la cual yo pueda transmitir. Entonces necesito reducir
digamos, el ámbito de cobertura de cada celda, ¿no? Entonces necesita el despliegue de muchísima cantidad de celdas, o sea, se va a multiplicar muchísima la cantidad, el mantenimiento, la inversión que hay que hacer en eso es importante. Entonces yo creo que va a ser un despliegue que se va a ir dando, creo que se va a ir dando primero donde haya mayores necesidades, probablemente en las ciudades donde haya más inteligencia, donde haya más necesidades de este tipo de despliegues, ¿sí? Entonces, y donde sea más rentable para los operadores también, ¿no? Claro, porque tiene que ver con eso, ¿no? Donde la gente está dispuesta a pagar más por... Es un negocio al final, ¿no? Es un negocio y definitivamente sí, hay que mirar mucho la rentabilidad de esas inversiones que se van a hacer, ¿no? Eso quiere decir que probablemente no es que tengamos pronto pues 5G por todos lados, sino que esto va a tomar su tiempo. Básicamente por un tema financiero en realidad, ¿no? Probablemente sí, por la cantidad de... Por la cantidad de inversión que esto implica y el impacto, el retorno que puedan tener quien va a desplegar el 5G. Sí, pero, y bueno, también el provecho, ¿no? Que le puedan sacar, porque como te digo, si yo voy a tener realmente una conectividad con un ancho de banda muy, muy grande, pero al final el contenido o lo que voy a necesitar hacer con ese ancho de banda no requiere más allá de unos kilobits, entonces, ¿para qué lo tengo, no? ¿Para qué hacer tanto esfuerzo y para qué tanto despliegue, no? Entonces, te voy a hacer una analogía un poco, viendo el tema de Edge Computing, viendo un poquito el tema de 5G, todo esto. El tema, por ejemplo, de las CDN, ¿no? Los Content Delivery Network, nosotros somos uno de los proveedores principales de ese tipo de tecnología a nivel global, ¿no? Que se utilizan para guardar, por ejemplo, video y transmitirlo en tiempo real, ¿no? Para la gente que no conoce los CDN. Sí, es básicamente para acercar, es entre comillas, el Edge Computing del contenido de Internet, ¿sí? Es decir, cuando tú quieres, por ejemplo, ver una película, ¿sí? Hoy en día tú, en cualquier sistema de estos nuevos que estás comprando a través de Internet, tú descargas esa película, la puedes descargar a tu computador o la ves en streaming, en live, digamos, desde la aplicación, ¿sí? De ese proveedor que te está dando el servicio. Si esa película está a muchos kilómetros de distancia, en Estados Unidos, en una nube, etcétera, muchas veces puedo tener problemas de transmisión, ¿no? Y empiezan lo que llaman en el argot, en el mal español, digamos, un anglicismo, el pixeleo, ¿no? Empiezo a tener píxeles y empiezo a tener cortes, ¿no? La CDN lo que hace es traer ese video que tú estás pidiendo, te lo traes cerca, te lo pone en Lima, por ejemplo, y te los consumes directamente en Lima y ya no tienes que ir a otro lugar del mundo para poder ver ese video, ¿no? Entonces, en el mundo de los juegos está aplicando mucho, ¿no? CDN. Las descargas, por ejemplo, de grandes juegos que hoy en día juegan nuestros hijos, se hacen desde nodos de CDN. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un nodo acá en Lima y se descargan las actualizaciones de ese juego directamente desde acá. No tener que hacerlo a una nube que está a miles de kilómetros de distancia y que va a tardar seguramente, no sé, el doble del tiempo, el triple del tiempo, 4 veces más tiempo, ¿no? Entonces lo mismo está pasando con los juegos en línea, ¿no? Entonces todo lo que es video, que bueno, es una tendencia, se ha dicho mucho ya que en los próximos años casi que el 70, el 80% del tráfico de Internet va a ser consumo de video, ¿sí? Que está aumentando muchísimo últimamente. Claro, y esa básicamente es una microaplicación de lo que es Edge Computing. Es traer ese video o los videojuegos, por ejemplo, lo más cerca a los usuarios. Hoy en día los usuarios, por ejemplo, se quejan muchísimo, los usuarios de casa, ¿no? Cuando quieren jugar un juego en línea. Sí. Empiezan a ver el delay, el jitter, ya empiezan a hablar de términos técnicos que antes estaban reservados al mundo de las telecomunicaciones. Hoy en día mi hijo, por ejemplo, que juega Play, lo veo constantemente hablando de que no, tengo jitter, tengo delay, tengo... Son términos que... Y eso tiene que ver justamente con el Edge Computing. Porque básicamente la CDN es Edge Computing aplicado a video, a juegos, a algo muy específico que es contenido de Internet, ¿no? Entonces lo mismo va a pasar con las aplicaciones de negocio. Va a pasar exactamente lo mismo. O sea, los clientes ya no van a estar queriendo tener cómputo
que tenga delays de más allá de 30, 50, 60, 100 milisegundos, porque no les va a servir para el negocio. Pongamos en el caso de alguien que está transando en la bolsa. Si tú eres alguien que está transando en la bolsa, muchas veces fracciones de milisegundos en transacciones de volúmenes grandes pueden significar miles o cientos de miles de dólares por una fracción de milisegundos. Entonces ese procesamiento, mientras más cerca lo tengas con Edge Computing y tengas tus algoritmos, por ejemplo, de inteligencia artificial corriendo lo más cerca de donde das el clic para vender o para comprar una acción, eso va a implicar puede implicar miles y miles de dólares. ¿Sí? De hecho, lo que tú mencionas es disculpa que te interrumpa, pero para cerrar esto que estás diciendo que es bien importante, las empresas que hacen high frequency trading, ¿no? Que son aquellas empresas que normalmente son fondos que están viendo pues, los precios y todo los volúmenes de negociación, pero al milisegundo, tiene que conectarse directamente con los data centers de los mercados, Nasdaq, etcétera, donde están ocurriendo las operaciones, porque necesitan, necesitan de esa velocidad, porque prácticamente necesitan el tiempo real para que los algoritmos corran, para poder tomar las decisiones de qué compran y qué venden, porque son compras y ventas que se hacen pues, en milisegundos todo el rato, durante todo el día de negociación en la bolsa, ¿no? Entonces, es lo que estás diciendo, aplicado en el mercado financiero con las empresas de high frequency trading, exactamente igual en otras industrias. Es lo mismo al final. Sí, la necesidad va a terminar pasando lo mismo. De hecho, nosotros en Estados Unidos tenemos varios clientes sobre nuestra red. Lumen ha construido una red justamente precisamente para eso. Se llama Ultra Low Latency Network. Y es una red que provee latencias de menos de 5 milisegundos entre ciudades principales de los Estados Unidos. Y precisamente una de las grandes aplicaciones que tiene y uno de los grandes nichos de clientes que tiene son justamente estas empresas que hacen high frequency trading porque usan tiempos de menos de 5 milisegundos para toma de decisiones en tiempo real. Y es el requerimiento que tienen, es la exigencia. De hecho, en este estudio justamente que hicimos con la gente de IDC que te mencionaba, ahí la mayoría de los líderes de las áreas de tecnología de grandes empresas a nivel global están diciendo que en el futuro, en los próximos 5 años, ellos van a requerir capacidades de respuesta en red que esté por debajo de los 30 o de los 20 milisegundos para sus aplicaciones críticas de negocio. Y es básicamente por todo esto que estamos hablando, por el tema de todo lo que es IoT, de todo lo que es inteligencia artificial, de todo lo que viene detrás y que se va a aplicar para transformar el negocio y para vuelvo y repito, lo importante acá es toma de decisiones ágiles, rápidas, que permitan al negocio ganar ventaja competitiva. Y en todo esto, voy a volver un poquito al principio y la plataforma de Lumen. Básicamente, imagínate la cabeza del CIO o la gente de tecnología de una empresa, qué enfoque tiene que tener hoy en día y de cara a los próximos 3, 5, 10 años. Básicamente en entender el negocio cada vez mejor, ¿sí? Para poder tomar mejores decisiones de cómo aplicar tecnología en tiempo real para ganar ventaja competitiva. Entonces lo último que necesitan es también estar operando y lidiando con todo lo que es montar una plataforma. Justamente por eso Lumen Technologies lo que está haciendo es poniéndoles la plataforma a la disposición para que ellos se dediquen a pensar en su negocio y en transformarlo. Y olvidarse de la integración, olvidarse del tema de la conectividad, olvidarse del tema de la seguridad, olvidarse de si necesitan o no capacidades de cómputo en nube, en el data center privado para hacer un esquema híbrido, o si necesitan el edge computing. ¿Sí? Entonces lo que estamos haciendo nosotros es habilitando todas esas tecnologías en una sola plataforma para que el cliente pueda dedicarse a lo suyo, que es transformar su negocio. El modelo que estamos utilizando hoy es plataformas de service. Así es. Es un modelo, o sea, y esto es para toda la gente también, de alguna manera como última moraleja que también me gustaría rescatar aquí de lo que comenta Lucho, es que
los modelos sobre los, por ejemplo, en tu caso, ¿no? O el caso de Lumen, plataforma, pero al final es una plataforma as a service, ¿no? Y tienes un modelo de suscripción detrás, donde la gente se va a suscribir y puede tomar el producto A, B, C, D, el proveedor A, B, C, D, que está dentro del ecosistema, dentro de la plataforma que ustedes tienen. Pero de esa misma manera, y mirándolo ya para la gente que nos está mirando, existe una gran posibilidad de que en varias industrias exista también, digamos, que se puedan construir plataformas como servicio de casi cualquier cosa ahora, tanto para productos como para servicios, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en el mercado del D2C, del Direct to Consumer, Dollar Shave Club, en algún momento lo vamos a ver, que es una hoja de afeitar, pero hoja de afeitar como servicio, y finalmente Gillette lo terminó comprando. O sea, el modelo de suscripción o el modelo de plataformas como servicio o SaaS, por ejemplo, nosotros que estamos en la industria de software, nosotros vendemos SaaS, Software as a Service, ¿no? Es migrar todo lo que tú haces en tu industria a un modelo de suscripción de forma tal que tengas ingresos que sean recurrentes y que vayan subiendo en el tiempo. Hay que tener un poco de paciencia, pero es un modelo de negocio que yo creo que es el modelo hacia donde muchas industrias van a ir, quieranlo o no. Y es de alguna manera lo estamos viendo, y de alguna manera lo estamos viendo en la propia industria tuya, ¿no? Sí, ahí se está viendo en varios estudios de mercado, la gente de IDC, Gartner, etcétera, y todos dicen lo mismo, ¿no? O sea, en los próximos 10 años, todas las empresas y todas las industrias van a ser empresas de tecnología. Van a ser empresas de aplicaciones. El aumento, por ejemplo, de aplicaciones en las grandes industrias está predicho que para los próximos 3, 5 años va a ser de 800% el crecimiento de la cantidad de aplicaciones en cualquier industria en la que estemos. Básicamente todas las industrias se están transformando en industrias de software, de aplicaciones. Y lo que está ocurriendo es muy interesante en ese sentido, ¿no? Todas las empresas, vuelvo y repito, se van a convertir en empresas de tecnología, quieranlo o no, porque la que no lo haga, lamentablemente va a estar, digamos, con su futuro sentenciado a desaparecer. O sea, así de simple. La empresa que no se transforme y que no empiece a comprender que necesita transformarse digitalmente, y más aún después de la pandemia, ¿no? Todo esto lo que ha hecho es acelerar, digamos, mucho estos procesos, y si bien es cierto, en la primera etapa fue mucho de emergencia, muchas empresas no estaban preparadas todavía, por ejemplo, para trabajar de forma remota o para hacer, por ejemplo, correr aplicaciones a distancia, para operar a distancia, etcétera. La verdad es que ya hoy en día, después que se ha estabilizado un poco, todas estas empresas lo que están es acelerando todos los planes de transformación digital y de digitalización de los procesos, ¿no? Y ahí yo creo que podría darle una recomendación rápida, fácil relativamente de implementar. Hay industrias o hay empresas que están produciendo todo el día data por el mismo giro de negocio, ¿no? O sea, tu giro de negocio implica que estés generando data. Y hay un ejemplo que es la data meteorológica, por ejemplo, ¿no? Entonces, Weather Channel, ¿no? Producían un montón de data, ¿no? La data la tenían en la plataforma, pero las empresas que producen data, imaginemos que tu empresa produce data meteorológica porque informas pues de la meteorología, digamos, un canal, ¿no? como parte de información. Esa información es un activo valiosísimo que, si tú de alguna manera quieres transformar tu modelo de negocio, parte de la transformación, para no ser un shock, no ser tan fuerte, podría ser, ok, ¿qué data tengo que puede servirle a otros? ¿Vía qué canal puedo inyectarla de forma tal que pueda llegar a aquellos que podrían verle valor a la data que yo tengo? Que, ojo, inclusive si tiene data de clientes, la puedes anonimizar para evitar el tema de, ¿cómo se llama?, de regulatorio de data personal. La puedes anonimizar, pero puesta, digamos, agrupada en grandes volúmenes, podría ser riquísima, ¿de acuerdo?, para que otra industria la utilice y la pueda aplicar. Y básicamente lo que necesitas es estar integrado dentro de un ecosistema en donde tú, primero, puedas toda esa data procesarla, anonimizarla, por ejemplo, capturarla, empaquetarla
ponerle, no sé, crearle un API e inyectarlo a un ecosistema para que cualquier empresa que necesite esa data la pueda tomar, la pueda consumir y ya estás monetizando. Y de hecho, hay algunos modelos exitosos de negocio, de empresas que, no siendo una empresa, digamos, tecnológica absolutamente para nada, finalmente han visto, bajo incorporar modelos de suscripción, monetizando la data que era invisible para ellos, pero que era rica para otras empresas, han visto un crecimiento significativo de esa área de negocio que finalmente pasó a ser mayor la facturación de lo que es venta de data, que es solamente uno de los activos que puedes tener. Puedes tener mucho más, puedes tener como activo generar tus propios algoritmos y esos algoritmos los podrías vender también para que se procese con ese algoritmo que ya has probado tú. Otras empresas puedan hacer esos procesamientos con esos algoritmos, por ejemplo, y así una serie de cosas que puedes hacer. Pero al final, como bien tú dices, terminas cambiándole el chip a las empresas para que entiendan que finalmente todas se van a terminar convirtiendo de aquí a algunos años en empresas de tecnología. Tal cual. De ese ejemplo que tú pones, por ejemplo, tengo un par de recuerdos, ¿no? Hace unos años atrás, viendo un documental, hace bastante tiempo, de los primeros documentales que vi que hablaban de temas de transformación digital y todo esto, y recuerdo que había por ejemplo, una casa de bolsa, ¿sí? Que transaba acciones en Londres, y ellos básicamente estaban contratando sociólogos, psicólogos, antropólogos, y estaban contratando también meteorólogos, ¿sí? Y básicamente justamente tomaban el insumo, por ejemplo, de empresas como Weather Channel o lo que fuera, para tratar de aplicar modelos predictivos, ¿sí? En torno a lo que eran todo lo que fuera temperaturas, lluvias, etcétera. Y en base a eso, tratar de predecir cómo iban a venir las cosechas de ciertos productos a nivel mundial. Y con base a eso, entonces, tomar decisiones de qué acciones tomar y qué acciones comprar o vender en función a eso dentro del mundo agroindustrial, ¿sí? Uh-huh. Entonces, y cada vez vamos a ver más de eso. O sea, vamos a ver empresas también adquiriendo o tomando recursos de áreas inclusive muy diferentes a las que son propias del negocio, ¿sí? De repente contratando antropólogos, sociólogos, etcétera, para que puedan correlacionar data y datos tomados a través de elementos de IoT, data no estructurada, etcétera, que le permitan correlacionar variables que el negocio no estaba viendo y que le permitan tomar decisiones de cara a generar una ventaja competitiva a futuro o generar un nuevo producto, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, muy relacionado a lo que tú decías de esto por ejemplo, ¿qué haría la industria de los vinos, las bodegas de vino hoy en día, con información tan valiosa como esa, ¿no? De poder predecir cómo van a venir las lluvias o el sol o las temperaturas en los próximos meses con un modelo predictivo, ¿no? Cómo podría mejorar la cosecha, el producto, cómo podría ser más vendido, ¿no? Cómo podría ganar ventajas en el negocio a partir de esa información y del producto, cómo podría mejorar su producto, ¿no? Entonces, digamos, son ejemplos, ¿no? de cosas que están pasando y que son reales, ¿no? Y eso en realidad lo tienes, o sea, yo lo que veo, Lucho, es que la oportunidad es gigantesca porque... Enorme. Es enorme porque normalmente las empresas no están aprovechando toda la información que pasa por ellas, o, por otro lado, es enorme porque no se está levantando toda la data que podría levantarse. Y te pongo un ejemplo rápido también, que lo he visto, y nosotros ya estamos armando algo ahí para tratar de explotar esa oportunidad, y es, por ejemplo, todas las empresas de consumo masivo, que no tienen la menor idea de cuál es el sell-out en los puntos de venta, por ejemplo, ¿no? Pero por otro lado, los puntos de venta tienen un montón de información que está generándose todo el día, pero que no se está estructurando para nada en ningún lugar. Y nadie la registra. Y nadie la registra, pero que si eso lo tuvieras en tiempo real, pues eso es oro puro, ¿no? Entonces, es correcto. Levantar toda esa data, ¿de acuerdo? Y por eso te decía, nosotros también estamos en el tema del modelo de plataforma, porque nos hemos dado cuenta de eso y hemos girado completamente nuestro modelo de negocio. Implica el hecho de poder activar de alguna manera toda esa data porque cada, digamos, en una cadena, digamos, una cadena productiva de alguna manera,
cada parte de la cadena tiene data relevante que puede usar otra parte de la cadena o otras cadenas que se relacionan entre sí, ¿no? Y toda esa data finalmente queda o no levantada, o queda no estructurada, o queda no explotada, y ahí hay grandes oportunidades para hacer un montón de cosas. Es correcto, tal cual, así es. La data, recordemos que es el nuevo, digamos, el nuevo activo, es el activo más valioso en los próximos años de cara a todo lo que son los procesos de transformación digital. O sea, lo más valioso que va a haber es justamente la data. Sea esta estructurada o no estructurada, sea esta aportada por los clientes o por el propio negocio, sea aportada por socios, como tú decías, o sea, es todo ese ecosistema que está generando datos que al final los tengo que convertir en información, porque la información es lo que me da insights, ¿no? Me da conocimiento, me da la vuelve relevante para yo tomar una decisión a partir de ella, ¿sí? Y una cosa sobre las plataformas, justamente que tú decías, y el éxito de las plataformas, y pensemos en cuáles son hoy en día, y comparativamente a 20 años o 30 años atrás, ¿cuáles son las empresas que tienen mayor valoración hoy en día en el mundo? Si las miras y pones atención, básicamente de las 20 primeras, seguramente me atrevería a decir que 15 de ellas son plataformas. Son negocios de plataformas. Estamos hablando de los Amazon, estamos hablando de los Google, estamos hablando de Facebook, estamos hablando, esas son las empresas. Y son plataformas, Así es. Todas son, y plataformas comprando plataformas, ¿no? Salesforce peleándose con Microsoft para comprar LinkedIn. Dos plataformas peleándose por otra plataforma, claro, porque la medida en que esta plataforma vaya capturando otras plataformas, olvídate. O sea, Salesforce con su CRM capturando LinkedIn, ya le das el CRM a toda la gente ahí, bueno, Microsoft le ganó, o comprando, Salesforce comprando Slack, que es otra plataforma, ¿no? Y ya tienes toda una comunidad metida ahí sobre la cual puedes hacer un montón de cosas. Al final yo creo que eso se viene, ¿no? O sea, plataformas grandes comprando plataformas pequeñas hacia abajo y los modelos de plataformas siendo, digamos, y modelos de suscripción siendo modelos de negocio que van a ir creciendo paulatinamente poco a poco. Creo que ya lo vemos ahí con las principales empresas. Oye, Lucho, no te quito más tiempo, sé que tienes, sé que estás con el tiempo, pero de verdad, muy, muy útil la información que nos estás dando. Me encantó la entrevista con respecto, o sea, finalmente, para cerrar, ¿qué es lo que tú le dirías, Lucho, a toda la gente que nos está viendo, ese empresario que recién está entrando a entender cómo la tecnología podría ayudarle a acelerar su negocio? En una frase, digamos, ¿qué es lo que podría decirle directamente para que tome acción? Bueno, que la transformación digital es imperativa. O sea, tienen que abocarse a esto seriamente, tiene que ser parte de su estrategia y de lo que es su plan de negocio en los próximos años, porque definitivamente el que no lo haga y el que no lo esté entendiendo va a tender a desaparecer. O sea, va a ser muy, muy difícil en un mundo cada vez más global, más interconectado, competir y ganar ventaja competitiva si no se saca provecho de las nuevas tecnologías y se aplica de forma inteligente, eficiente, a ganar ventajas competitivas en su industria, en el mercado en el cual esté compitiendo, tratando de brindarle al cliente una mejor experiencia, tratando de brindar nuevos servicios, nuevos productos, a partir justamente de la aplicación de estas nuevas tecnologías. Hay que aprender de ellas. Hay un reto grande también, del cual no hablamos, que tiene que ver con el recurso humano y tiene que ver también con el cambio organizacional. Lo hablamos un poquito en el documental, pero creo que es uno de los aspectos fundamentales y que la gente descuida y que no lo entiende tampoco, ¿no? El gran cambio de la transformación digital no está en aplicar la tecnología, porque al final la tecnología existe y uno la toma y uno puede contratar gente que la entiende y puede aplicarla, o puedes contratar a socios, puedes buscar a gente como nosotros, como Lumen, para poder, digamos, ayudar en ese proceso. Pero lo más importante es que la empresa misma cambie, que la organización entienda que la innovación, las ideas, el conocimiento del negocio, de los procesos, el conocimiento del cliente, lo tiene la organización. Y la capacidad de explotar ese conocimiento a partir de los datos obtenidos y de la mejora de los procesos, de la innovación, viene de la propia empresa, viene de la gente, viene de la organización.
y empieza esta discusión de si es el viejo paradigma del top-down, ¿no?, de estrategia, o si más bien ahora tenemos que empezar a pensar en función del bottom-up, ¿no? De la gente que está cerca del negocio, de la gente que está en contacto con el cliente, generando ideas, generando nuevas cosas que permitan a la organización transformarse, mejorar internamente, producir mejor, dar nuevos productos, entrar en un nuevo mercado, darle una experiencia distinta a un cliente. Eso tiene que venir de abajo hacia arriba. Entonces es un proceso en el cual, digamos, los paradigmas empiezan a romperse, donde las estructuras organizacionales dejan de ser piramidales, donde empiezan las matrices a funcionar, donde empiezan los equipos multidisciplinarios, las nuevas metodologías de trabajo, el Scrum, el Design Thinking, el Agile, etcétera, ¿no? Que han sido practicados y que son muy útiles, digamos, para estos nuevos modelos, digamos, organizacionales para poder llevar adelante innovación y transformación. Y también requiere, como decía, recurso humano que va a ser distinto. Probablemente nuestras profesiones empiecen a cambiar. Nosotros dentro de la empresa, por ejemplo, ya tenemos una gran cantidad de data scientists o tenemos gente experta en RPA, etcétera, y empieza a haber estos nuevos términos y estas nuevas carreras que están saliendo a nivel global y que van a ser el recurso humano necesario en el futuro para poder llevar adelante todas estas iniciativas, ¿no? Así es un reto grande el que tienen los empresarios allí, porque hay que conseguir el talento adecuado y también aprovechar el interno. Tampoco se trata de cambiar a la organización, es que la gente interna conoce mucho el negocio. Hay que aprovechar ese conocimiento para transformar el negocio, porque ese conocimiento tiene un valor enorme y que tenemos que saber explotar y que tenemos que saber aprovechar para la organización. Así que queda como tarea pendiente para los empresarios que necesitan, y digo necesitan porque de todas maneras en todas las industrias yo lo que veo es que va a haber una disrupción, tarde o temprano. Yo de alguna manera lo aprendí hace como 5 o 6 años en mi industria. Entró Uber y disrumpió mi industria, por eso estoy metido en el mundo tecnológico. Y sé que eso va a pasar en todas las industrias tarde o temprano. Entonces es importante ya, digamos, ponerse a hacer la tarea, ¿no? Muchas gracias. Mira, te voy a dar un último ejemplo ahora que hablaste de Uber, ¿no? O sea, hay un ejemplo que yo he puesto en algunas exposiciones que he estado haciendo, que es muy, muy interesante, que es la gente de Grab, ¿no? Una empresa en Singapur que básicamente compitió contra Uber y le terminó ganando en el sureste asiático y terminó comprando las operaciones de Uber, y de ser una empresa que nació en el tema de movilidad, justamente de personas, ¿no? Compitiéndole a Uber, hoy en día se ha convertido en una empresa fintech. O sea, está con aplicaciones que empiezan a dar préstamos entre personas, ha creado un modelo de asegurar, por ejemplo, los automóviles de las flotas, digamos, de conductores que tiene, y que está basado, por ejemplo, en un algoritmo de inteligencia artificial para calcular el riesgo que tiene cada conductor de tener un accidente. Y en función a eso, tasarle el seguro y cobrarle. Entonces, fíjate cómo una empresa que estaba en el mundo del transporte en menos de 7, 8 años, ahora resulta que le compite a los bancos con aplicaciones, con software. O sea, y eso va a pasar, o sea, van a competir con los bancos desde la industria retail, desde la industria, o sea, diferentes industrias, porque al final, según lo que yo veo es que el velo entre una industria y otra se va a ir cayendo poco a poco. Porque, ¿y sabes por qué? Digamos, ¿qué es lo que habilita esto? Justamente los modelos de plataforma. Porque Grab, al ser un modelo de plataforma, ¿qué es lo que tiene? Lo que tiene son usuarios conectados, consumiendo un servicio. Pero al tener a un usuario conectado dentro de un ecosistema, dentro de una plataforma, sea en el móvil, sea en web, sea en donde sea, tienes la atención de un usuario. Y el recurso más escaso, digamos, por el cual las empresas compiten es la atención del usuario. Si tú logras obtener la atención de ese usuario, tú ya tienes un canal de comunicación. Es como tener un cordón umbilical con un grupo de usuarios. Mientras más grande ese grupo de usuarios, obviamente ese canal de comunicación que ya tienes, ese cordón umbilical, y teniendo la tecnología que te respalda,
simplemente, digamos, te habilita para poder meterle más features a la plataforma, más, digamos, más características que le permitan a este usuario que ya está acostumbrado con un clic a lograr algo, con otro clic a lograr alguna otra cosa, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en el tema de la pelea de las super apps. Todas las empresas van a tender hacia eso, ¿no? Y ahí es donde va a estar la competencia en realidad. Al final, las grandes plataformas que se están comiendo, por eso te decía que se están comiendo las plataformas más pequeñas, probablemente van a terminar compitiendo en todas las industrias. Y para eso hay que prepararse, pero hay que tener una buena estrategia porque tienes que tener esa atención, esa transaccionalidad. Por eso es que cuando a veces algunos clientes nos llaman y nos dicen, oye, quiero una aplicación para mí específica, eso, bueno, está bien, la hacemos, pero no va a funcionar. ¿Por qué? Porque una aplicación que alguien hace, donde tienes un solo proveedor, que eres tú, un grupo de clientes que van a transaccionar contigo 2 o 3 veces al mes, al final van a terminar desapareciendo y vas a gastar tu plata por las puras. O sea, o te inyectas en una plataforma en donde formas parte de un ecosistema o haces tu propio ecosistema. Lo segundo es muy, muy, muy difícil. Por lo tanto, digamos, yo creo que una de las opciones es ver qué tú como empresa agregas de valor, qué activos puedes generar de forma tal que al mercado le agregue valor con los activos digitales que tú generas, algoritmos, data, servicios, cercanía al cliente, etcétera, lo que tú quieras que son activos digitales, y luego eso montarte sobre un ecosistema como Lumen, como el que nosotros estamos haciendo, como cualquiera, un ecosistema, una plataforma, y ser un habilitador para otras empresas y consumidores del valor agregado que tú generas, y en eso conviértete bueno y obtén la ventaja competitiva, porque va a ser bien difícil que todas las empresas del mundo creen su propia plataforma. O sea, eso no va a pasar, no va a pasar. Es correcto lo que dices. Así que pensemos en las plataformas, pensemos en transformar los negocios, y es lo que se viene. Y vuelvo y repito, es imperativo en los próximos 2, 3, 5 años. Oye, Lucho, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que andas de reunión en reunión, es complicado a veces tenerte, digamos, montar las agendas, pero de verdad, bien interesante lo que nos cuentas. Espero tenerte, Lucho, participando en otro episodio de Distrategia. Y nada, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Con muchísimo gusto, y más bien al contrario, gracias a ti y gracias a Distrategia. Perfecto, muchas gracias, Lucho. Y amigos, con ustedes ha sido todo por el día de hoy.